Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sobre todo para un tema porque para mí no solamente me gusta, de verdad que me encanta. La mejor parte de la psicología para mí es la psicoterapia, la capacidad de capaz de cambiar un poquito algunas personas. Pero cuando me llegan a este tema, creo que es un poquito amplio y lo sigo considerando un poquito amplio. Así que si ustedes me preguntan cuál es la definición para mí de terapia cognitivo-conductual, pues la terapia cognitivo-conductual es, en una palabrita, todo. Todo lo que hacemos en psicoterapia es cognitivo-conductual. A veces nosotros hacemos psicoterapia cognitivo-conductual sin darnos cuenta. A veces nos han castigado o nosotros hemos puesto un castigo, es terapia conductual. A veces nos han dado un reforzamiento, es terapia conductual. Los niños, la profesora le pone una estrellita al niño, es terapia conductual. Economía de fichas, es terapia conductual. Si llegamos tarde al trabajo, capaz nos dan una sanción, es terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Entonces muchas veces hacemos terapia, lo que les he explicado, conductual, y también hacemos terapia cognitiva sin darnos cuenta. En este momento capaz discutimos con una persona, nos molestamos, nos enojamos, y después capaz más tarde, mañana, la pensamos, nos replanteamos, y decimos que he exagerado un poquito, y la persona con la que he discutido capaz tiene algo de razón. Muy bien, hemos cambiado pensamiento. Y ese también es un símbolo de la terapia cognitivo-conductual. Se llama reestructuración cognitiva. Simplemente que en la terapia cognitivo-conductual lo hacemos más esquemático. Vamos paso a paso. Pero un símbolo de la terapia cognitiva es la terapia cognitivo-conductual. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí, vamos a empezar con algunas definiciones, ¿no? De qué es la terapia cognitivo-conductual. Vamos a encontrar en literatura mucho más información en cuanto a terapia cognitiva, ¿ya? Que es lo que traemos. Más que terapia cognitiva conductual, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual puede definir actualmente como la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en procedimientos validados empíricamente. Es la terapia cognitivo-conductual, el modelo de terapia importante, solamente en campos clínicos, no solamente en cualquier psicopatología. La terapia cognitivo-conductual es una forma de tratamiento en general breve, es de tiempo limitado, no excede muchas sesiones, y tiene entre sus objetivos el cambio sintomático. Siguiendo desde lo mencionado, uno de los objetivos es lograr el cambio del síntoma. Muchas veces se llega a la resolución del trastorno, es decir, a poder superar completamente el malestar que aqueja al paciente. Bueno, con relación al trastorno, yo puedo tener un trastorno depresivo, ¿puedo revertir esa situación? Sí. Si yo tengo un trastorno de personalidad, ¿puedo revertir esa situación? Un trastorno de personalidad ya es un diagnóstico un poquito propio. ¿Vamos? Lo que ahí se aplicaría sería la reducción de los síntomas. ¿Sí? Bueno, es una terapia con base científica de trastornos afectivos, ansiedad, depresión y trastornos de personalidad. Habremos escuchado, capaz los que trabajamos en salud mental, bastantes personas con trastorno límite de la personalidad, pues hemos escuchado de DBT. DBT está dentro de la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Enfocar en tres aspectos fundamentales. En terapia cognitivo sobre todo un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una conducta. El objetivo de terapia cognitiva es cambiar pensamiento. ¿Ya? Entonces, si cambia mi pensamiento, cambia mi emoción, y cambia mi emoción, cambia mi conducta. Sería un cambio de adentro hacia afuera, ¿sí? Teniendo como finalidad la reestructuración de las mismas para llegar a un bienestar emocional. ¿Estamos? Estamos claros, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual es una serie de abanicos, es bastante amplio, ¿no? ¿En qué se basa o en qué situaciones se utiliza la terapia cognitivo-conductual? Pues como les dije al principio, en todo. Técnicas cognitivas, técnicas conductuales, reestructuración, exposición, relajación, respiración, en todo. Ahí tenemos que tipo, por ejemplo, en un trastorno obsesivo compulsivo, es una técnica de exposición. La técnica de exposición no es una técnica cognitiva,
¿ya? No se dialoga con el paciente, no se le persuade al paciente, no se le reestructura al paciente. El paciente con un TOC entiende, comprende que ya su pensamiento es ilógico, pero en el TOC tiene un pensamiento intrusivo, rumiante. Entonces, para eso, eh, el 90% de tratamiento de TOC creo que sería una técnica de exposición por proyección de respuesta. El trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, la exposición, en fobia social, casi todas las fobias es una técnica de exposición. ¿Qué les digo? Bueno, yo tengo una fobia, a veces un poquito ansioso por exponer frente a ustedes, pues lo que hay que hacer es exponerse. Salir acá adelante, exponer una vez, exponer dos veces, exponer tres veces, exponer cuatro veces. Es más o menos una técnica. En consumo de alcohol, en abuso de cocaína, terapia cognitivo-conductual, prohibición de recaídas. Ojo que podemos encontrar en literatura un libro para cada uno de esos temas. Hay un libro específico para terapia cognitiva para la depresión. Tengo un libro reciente de terapia cognitiva para el trastorno obsesivo compulsivo. Otro libro sobre, de Aaron Beck, se llama Trastorno en drogodependencias para pacientes con problemas de consumo. Entonces, podemos encontrar un libro para cada una de esas patologías. Ya un poquito, lógicamente, más estructurado, ¿no? En caso de depresión, terapia conductual, terapia personal, el trastorno bipolar, disfunción eréctil, el trastorno de personalidad, les decía yo, en terapia dialéctica conductual, bastante pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿no es cierto? Hay un tipo de terapia específica que es la terapia dialéctica conductual. En caso de esquizofrenia, ya creo que los manuales del MINSA nos dicen trabajar habilidades sociales, ¿no es cierto?, con ese tipo de pacientes, según sus paquetes, pues hay que trabajar bastante con habilidades sociales, terapia familiar conductual, programas de aprendizaje, mejoramiento de habilidades sociales, un caso de anorexia. Anorexia o un trastorno de conducta alimentario es un diagnóstico bastante ligado a un trastorno de personalidad, ¿no? En este caso, un trastorno límite. En demencia, en dolores crónicos. En dolores crónicos, les voy a contar una experiencia, ¿no? Hasta dónde iba la terapia cognitiva conductual. Tenía un familiar con un temita, él sabía que tenía, iba a un especialista, otro especialista, y quedé donde el urólogo. El urólogo, la verdad que en 5 minutos le sacó cuál es el diagnóstico, porque tú sientes así, porque tú tienes esto, porque tú tienes el otro. Le dije, es un dolor crónico, el que tú tienes un stroke, ¿no? Y el doctor le dice, bueno, y el familiar le dice, todo me va a dar descanso, no. El descanso va a hacer que pienses más en tu dolor. Así que ve a trabajar, porque entre menos pienses en eso, mejor. Y le habló, hay terapia cognitiva para el dolor, que tú aprendas a convivir con él. A mí como psicólogo me va a decir que un urólogo tenga en la cabecita algo de terapia cognitiva. ¿Ok? Abandono crónico, obesidad, migraña, primero que es de sobre, por lo menos para nosotros los psicólogos, es que se llama psicología hospitalaria. En el grado somos como 8 o 10 psicólogos y la mayoría está en psiquiatría, cuando debería haber capaz un par de psicólogos por piso, porque es todo un tema, digamos, ¿no? Es más o menos ligado a lo que es la psicología hospitalaria, ¿sí? En trastorno de conducta, en fobia, en la exposición rápida, hay exposición gradual, en neuresis, en compresis, dolor de cabeza, ¿no? ¿Listo? Entonces, como les decía yo al principio, la terapia cognitivo-conductual está en todo. Hay una técnica que últimamente no se usa y se llama técnicas aversivas. Antiguamente se trataba a los pacientes alcohólicos con alguna técnica aversiva. Le daban el alcohol y le daban algo que hiciera mal, ¿no? Hasta que el alcohólico asocia tomar mal, que me cae mal. Los pacientes alcohólicos no funcionan muchas veces así. Van a asumir que les ha caído mal la comida, pero no el sí, consumir. Esa sería una técnica, digamos, una técnica aversiva. Técnicas operantes, técnicas de autocontrol,
reestructuración cognitiva. Yo les voy a hablar un poquito de eso, que es lo que, digamos, más sé, más conozco. Y reestructuración cognitiva, hay dos modelos principales, uno es de Aaron Beck y otro es de Albert Ellis. Muy bien. Les decía yo al inicio que la libertad cognitiva conductual es, entre comillas, todo. Muy bien, vamos a dividir, no va a dividir yo en los libros que lo dividen de esa forma, en tres generaciones. La primera generación es la terapia conductual. En los inicios, Watson decía, miren a un niño recién nacido y yo lo puedo convertir en un genio, lo puedo convertir en un delincuente. Ese se llama el conductismo radical. Watson creía que los seres humanos venimos con la cabecita en blanco y de él dependía de qué lo lleve. ¿Ya? Ese es el ejemplo de la tabla. En la segunda generación son las terapias cognitivas conductuales, ¿sí? Y las terapias de tercera generación son las terapias contextuales. En las terapias contextuales ya te dice que hay que tener en cuenta en el contexto donde se vuelven pacientes. Que son las terapias que hoy en día están de moda. Habrán escuchado de mindfulness, habrán escuchado de aceptación y compromiso, y habrán escuchado de terapia dialéctica conductual. Esas son las terapias de tercera generación. ¿Ok? Todas comparten en común ciertas cosas, pero también dentro de eso que comparten también tienen sus diferencias, ¿ok? Yo, por ejemplo, me he formado en terapia racional, emotiva, conductual, que tiene un símbolo, digamos, que es la reestructuración cognitiva. Pero así yo haga reestructuración cognitiva, hemos visto los ejemplos, ¿no es cierto? Hay muchas técnicas conductuales. El hecho que yo sea más un psicólogo cognitivo no hace que no utilice yo las técnicas conductuales. Estaba poniendo el ejemplo para el tema, por ejemplo, de un paciente con TOC. Ahí reestructuración, nada de cognitivo, es técnicas conductuales. ¿Ok? Muy bien. Esos son los tres principales, digamos, de la generación. Muy bien. El trato cognitivo conductual hay que tener bien claro el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En psicología, la palabra condicionamiento es igual a aprendizaje. Condicionar igual a aprendido. Son sinónimos. Entonces tenemos el aprendizaje clásico y el aprendizaje operante. Uno es de Pavlov, el otro es de Skinner. ¿Sí? Albert Bandura también tiene una teoría del aprendizaje, que se llama aprendizaje social o aprendizaje vicario. Dice Albert Bandura que las personas aprendemos observando. Y yo lo que observo, lo voy a hacer yo también. ¿Ok? Ese es el modelo de aprendizaje social de Bandura, que la verdad en algunos libros lo he encontrado dentro de las conductuales y en otros libros lo encuentro dentro de las cognitivas. ¿Okay? Y en los modelos cognitivos hay otros autores más, pero los principales son la terapia cognitiva de Romberg y la terapia racional emotiva de Albert Ellis, que tiene incluido como principal tema la reestructuración cognitiva. Tratan las conductistas y allá están las cognitivas conductas. Muy bien. Más o menos, toma un ejemplo de 30 sesiones como máximo. Hay que hacer primero una etapa de análisis funcional, unas sesiones previas, identificar cuál es el problema del paciente, según el modelo conductual. Ahorita ya les voy a explicar un poquito de Pavlov y de Skinner, para ver cómo ellos enfocan la terapia, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo. En psicología hay un modelo que siempre nos han enseñado, ¿ya? Se llama, no sé si lo han escuchado ustedes, el ejemplo del perrito. Y Skinner habla del ejemplo de la ratita. Siempre nos han explicado, de ahí no hemos salido muchas veces. En el ejemplo del perrito, Pavlov se dio cuenta de que un perrito, cuando él le traía la comida, salivaba. Cuando él le traía la comida a su perrito, salivaba. ¿Y qué hizo Pavlov? Enseñó a sonar una campanilla. Entonces el perro ya empezó a salivar cuando sonaba la campanilla. ¿Ok? Entonces la campanilla a un inicio se le llamaba estímulo neutro, pero con lo que le hacía Pavlov, empezó a hacer un estímulo condicionado, un estímulo aprendido.
Y ese estímulo aprendido generaba una respuesta aprendida. ¿Cuál era? El salivar. Eso se le llama aprendizaje clásico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un estímulo incondicionado, los gritos de una tía, y la respuesta incondicionada, la respuesta no aprendida, era la ansiedad. Y ahí lo asocia, el grito de una tía con una cucaracha, por ejemplo, que huele, y la persona ya no empieza a tener un estímulo condicionado a los gritos, sino a la cucaracha. Entonces, cuando ve la cucaracha, le da ansiedad. Que en un principio era un estímulo neutro. ¿Qué quiere decir un estímulo neutro? Que en mí no ocasionaba ninguna respuesta. ¿Ok? Ese es el ejemplo del aprendizaje clásico o condicionamiento clásico de Pavlov. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos otro ejemplo, un primo que es un hombre, una persona, un pacientito, sufre de abuso sexual físico por parte del primo, ansiedad. Entonces la respuesta, el estímulo condicionado de los hombres y la respuesta condicionada es la ansiedad. ¿Sí? Eso en terapia conductual es aprendizaje clásico. En terapia cognitiva, eso es una distorsión cognitiva que se llama generalización. Yo estoy generalizando, ¿no? Estamos hablando de la parte conductual. Es importante saber esto cuando uno hace terapia. ¿Por qué? Porque yo tengo que enfocarme en mi paciente y yo tengo que plantear el problema de mi paciente por el motivo que venga de la misma manera. Así. Porque consume alcohol, listo, lo tengo que plantear así. ¿Estamos? ¿Tiene un problema de depresión? ¿Qué ha pasado? Esto es dentro del aprendizaje del modelo del aprendizaje clásico. ¿Ok? Y tenemos el otro modelo de la terapia conductual, que es el modelo de Skinner. Se llama condicionamiento operante. Ya hemos dicho que condicionamiento operante es igual a aprendizaje operante. ¿Por qué? Se llama Skinner porque ya el individuo opera sobre la conducta de los demás. Es un rol más activo. ¿Estamos? Y acá viene el ejemplo el ejemplo famoso de la relación con Pablo. Pablo tenía un lista, cada vez que apretaba un botón, él le mandaba un alimento. ¿Está? Entonces la ratita aprendió a apretar el botoncito para recibir el alimento. ¿Ok? Y eso es muy importante aprenderlo con el ejemplo del aprendizaje operante de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya nos habla de castigo, de reforzamiento positivo, de reforzamiento negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el modelo que tenemos que aprender de la terapia conductual en el ejemplo de Pablo, ¿no? Un estímulo discriminativo, dice la madre, le da un chocolate, pero la madre no me da, la respuesta es grita, llora, patalea. Entonces, ¿cuál es el estímulo reforzante? La madre le dice, ¿no? La abuela le dice a la madre, dale lo que él pide, y la madre le da el chocolate. ¿Ok? Entonces le está enseñando al niño a hacer su rabieta para obtener lo que él quiere. ¿Ok? A veces cuando se le enseña a los pacientes, a los familiares de los pacientes, reglas, normas, conductas, es importante explicarles esto. Que al principio, cuando uno quiere corregir una conducta, al principio la conducta va a entrar. Es importante mantenerse firme, porque si uno cede, va a ocasionar más bien el efecto contrario. ¿Ok? Muy bien, y estaba comentando yo el aprendizaje de Albert Bandura, aprendizaje vicario, aprendizaje por aprobación, ¿cierto? El aprendizaje no solo se produce por medio de la experiencia personal, sino que fundamentalmente en los seres humanos incluye variables físicas para aprobación de otras personas, ¿no? Aprendizaje por imitación. Así como la información recibida por medio de símbolos verbales o visuales. ¿Sí? Cuando yo llevé una formación en terapia cognitiva conductual, había que hacer una profesión de unos pacientes. ¿No? Y con el mismo paciente yo tenía que explicar, según el modelo clásico, según el modelo pedante, según el aprendizaje vicario, según el aprendizaje cognitivo de Aaron Beck, cuál era su problema, según el aprendizaje de Ellis, cuál era su problema. Todo con el mismo paciente. Yo lo tenía que plantear así. ¿Cuáles eran sus restos? ¿Cuál era?
Muy bien, en el aprendizaje vicario, ¿no? Tenemos ahí el modelo del padre, digamos, y el aprendiz, ¿no? Más o menos en lo que yo les he dicho, generalmente los niños, sobre todo los niños, los padres son el modelo, los padres son su ejemplo, los padres son sus héroes, y los niños van a aprender de ellos. ¿Ok? Muy bien. Más o menos aquí tenemos las técnicas en relación al control de estímulos, de sensibilización temática. Deben ser las primeras técnicas de la terapia cognitivo, de la terapia conductual, perdón, debe ser la técnica de respiración, las técnicas de relajación. ¿Ok? Después vienen otras técnicas, pero generalmente esas son las primeras, aunque no las únicas. Para mí particularmente las técnicas de respiración, las técnicas de relajación son un paliativo, te ayuda para el momento. A la larga, el problema continúa. ¿Ok? Pero tenemos ahí la definición sistemática, que más o menos es una especie de exposición gradual a una determinada fobia, digamos, reforzamiento, extinción. Extinción quiere decir que cuando yo le dejo de dar lo que le estaba dando, ¿estamos? Ya no dejo de dar, le quito el reforzador, sea positivo o capaz incluso negativo, y la conducta se va extinguiendo. ¿Sí? Técnica de autocontrol, control de estímulos, control de contingencias, contrato de contingencias. Hay una técnica que se llama economía de fichas, ¿no? A los niños le dan economía de fichas. Por cada vez que hagan la tarea bien, le dan una estrellita. Más o menos así es un manejo de contingencias, ¿no? Y si consigue 5 estrellitas, capaz ganas un chocolate. ¿Sí? Control de consecuencias, modelado, aprendizaje a partir de un modelo en vivo. He tenido pacientes con un temita capaz de fobia, con un temita de fobia capaz de hablar en auditorio, con un temita de fobia de no preguntarle a una señorita a qué hora es. Pues uno tiene que hacer modelado, uno tiene que ir y enseñar. ¿Ok? Esas son las técnicas, generalmente las técnicas de modelado. ¿Sí? Hay una infinidad de técnicas de exposición, ¿ya? Hay exposiciones encubiertas, hay exposiciones graduales, hay un montón de técnicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Porque capaz vamos a pasar a la parte de la terapia cognitiva. Todas estas son técnicas conductuales. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar entonces a las técnicas de segunda generación. ¿Sí? Las más usadas y las más comprobadas. ¿No? ¿Qué es la cognición? Terapia cognitivo-conductual. Cognición, muchas veces yo les explico a mis pacientes, es pensamientos. Aunque la realidad es un poquito más compleja. Pueden ser recuerdos, pueden ser imágenes que se me vienen a la mente. Un paciente con trastorno de estrés postraumático nos dice, yo pienso, a mí se me aparecen imágenes. ¿Ok? Muchas veces para que entienda el paciente qué es cognición, se lo podemos explicar resumido que es pensamiento. ¿Ok? ¿Y por qué hay que explicarle eso? En terapia cognitiva, la terapia cognitiva es psicoeducativa. Lo que yo he aprendido en mis cursos de psicoterapia, que lo tengo que enseñar al paciente. ¿Sí? La cognición influye en nuestras emociones, los pensamientos irracionales que dan conducta a problemas, y el tratamiento es eliminar o reducir la cognición irracional que genera síntomas. Los pensamientos irracionales. Muy bien, acá ya estamos un poquito más, no tenemos a Pavlov, no tenemos a Skinner, tenemos a las terapias cognitivo. Los de la izquierda generalmente son los autores de la terapia cognitiva, y los de la derecha vamos a decir que son los autores de las terapias contextuales, que son las terapias de tercera generación. ¿Sí? Yo les voy a explicar un poquito, les voy a nombrar muy allá, pero les voy a explicar un poquito la terapia cognitiva de Beck y la terapia cognitiva de Albert. ¿En qué se basa la terapia cognitiva conductual?
Dice Alberelli que en él no me influyeron mucho los libros de psicología. Lo que ha influido en él son los libros de filosofía. Alberelli se estudiaba los filósofos. ¿Sí? Y se le llama los estoicos. Sostenía que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad guiándose por los principios de la razón y la virtud. Y esto lo van a encontrar en los libros de Alberelli, ¿ya? Sobre esta frase sobre Epicteto. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. ¿Verdad? Entonces, en terapia cognitiva hay que ver las interpretaciones. En la terapia de Beck se llaman las distorsiones cognitivas. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí más. El budismo dice que si podemos reorientar nuestros pensamientos y emociones y ordenar nuestra conducta, no solo podemos aprender a afrontar el sufrimiento más fácilmente, sino que podemos prevenir en gran parte del mismo desde el principio en primer lugar. ¿Ya? Lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Nosotros somos lo que somos por lo que pensamos. Nos gusta esto o no nos gusta el otro, ese tipo de... Muy bien. Término genético que se refiere a una forma de intervención psicoterapéutica destinada a disminuir las conductas y las decisiones institucionales, modificando la evaluación y los patrones de pensamiento del individuo. No son los hechos objetivos, sino lo que los perturban, sino lo que pensamos sobre ese hecho. Muy bien. Ahí quiero explicar qué son distorsiones cognitivas. El malestar emocional no es generado por las situaciones, sino por la interpretación que el sujeto hace de ellas. Muy bien. Hay que trabajar en terapia cognitiva, muchas veces hay que trabajar con fichas, con autoinstrucciones, con guía, de cuadernos, incluso así como uno tenía cuadernos en el colegio, uno puede tener cuadernos de terapia. ¿Sí? Hay un modelito en el modelo de Beck que es aquí, ¿ok? Situación, pensamiento, emoción, conducta. En ese orden. Situación, pensamiento, emoción, conducta. Hay un ejemplo que yo pongo, ¿ya? Una vez yo llegaba a mi casa y mi mamá estaba llorando, emoción. Yo la miraba triste. Emoción triste, conducta llorar. No, mamá, ¿qué ha pasado? Le digo. Me ha quemado el almuerzo. Esa es la situación, que me ha quemado el almuerzo. En terapia cognitiva, uno no está triste porque se le ha quemado el almuerzo. Uno está triste por lo que piensa. Situación, se me quemó el almuerzo. Emoción, triste. Entre la situación y la emoción hay un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Automático, veloz, instantáneo, telegráfico. Y mamá, cuando me dijo que me quemó el arroz, le dije, sí, ya estoy vieja, no sirvo, soy bien inútil. Esos son los pensamientos que le generan la tristeza, no que se le queme el arroz. ¿Estamos? Y en terapia cognitiva hay que enseñarle al paciente a que esos pensamientos solamente dependen de él. ¿Que te queme la comida? A Gastón Acurio se le quema la comida. ¿Estamos? Entonces ahí viene otro problema que explica él. Somos bien exigentes. ¿Ya? Yo les voy a explicar esto, la terapia cognitiva más. ¿Estamos? Entonces hay que explicar ahí al paciente. Generalmente le hemos echado la culpa de nuestro malestar emocional a la situación. Pero dice la terapia cognitiva que eso no es tan así. Es mi pensamiento que me perturba. ¿Ok? Entonces, una situación me genera un pensamiento me genera una emoción, y una emoción me genera una conducta. ¿Ok? Hay estudios que demuestran también que cambiando la conducta podemos cambiar nuestros pensamientos. Pero en terapia cognitiva vamos de pensamiento a emoción y de emoción a conducta. Muy bien. Habíamos visto que en las terapias conductuales más o menos son 30 sesiones. Muy bien, en terapia cognitiva de Beck más o menos son 2 sesiones. En terapia cognitiva de Ellis también son 15 sesiones. Las terapias cognitivas son breves. Antiguamente las terapias psicoanalíticas pues eran años. ¿Okay? Tanto Albert Ellis como Aaron Beck ya fallecieron, ya en sus inicios de psicoterapeutas eran psicoanalistas, era la escuela que predominaba, ¿no es cierto?
Bueno, ambos se decepcionaron de esas corrientes y empezaron a hacer su propia psicoterapia. ¿Sí? Les comentaba yo que la terapia cognitiva es un enfoque psicoeducativo diseñado para modificar cogniciones, incluye técnicas conductuales. Las técnicas conductuales no han pasado de moda, todavía se siguen aplicando. Se le asigna tareas en terapia cognitiva, siempre se le deja una tarea al paciente. Yo le digo al paciente, es como que yo te enseñe inglés. Con que hagas 1 hora de inglés a la semana, no vas a aprender inglés. Tienes que ir a tu casa a repasar, a ver películas, ¿no es cierto? A escuchar canciones de inglés, ¿no? Para que siga practicando. ¿Sí? Muy bien, hablamos de esquemas cognitivos, constituyen las creencias y los supuestos personales, así como otros indicativos del paciente. Ahora voy a explicar. Hemos dicho situación, pensamiento, emoción, conducta. Mi mamá dijo, soy un inútil, no sirvo, tal. Ese es un pensamiento automático. Desde ahí empezamos a jalar la madera. Pensamiento automático, creencia intermedia, y luego viene un esquema, ¿ok? Que es ya algo más profundo, más arraigado, capaz ella lo tiene desde pequeña, y ahí hay que estar, digamos, intentando también. ¿Sí? Son aprendidos en la infancia, son estables, lo que supone una vulnerabilidad específica. Muy bien. Hay un psiquiatra ahí en el Honorio que a todos los practicantes le hace la pregunta, ¿cuál es la triada cognitiva? Tanto a Aaron Beck como a Albert Ellis manejan la triada cognitiva. Dice la terapia cognitiva que en esos 3 tipos de pensamientos están todos nuestros problemas. Y en el ejemplo que les pongo ahí es un ejemplo de una persona con depresión. Una persona con depresión tiene una visión negativa de sí mismo, de los demás y de la vida. La triada cognitiva es lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso de los demás y lo que yo pienso del mundo, de la vida y del futuro. Esa es la triada cognitiva. ¿Ok? Hay que sacar la triada cognitiva de un paciente con depresión, hay que sacar la triada cognitiva de un paciente con ansiedad, y después vamos a ver cuáles son sus distorsiones cognitivas. ¿Sí? Muy bien. Es una distorsión cognitiva. Yo lo miro con mis lentecitas ahorita, los voy a ver más grandes, más chiquitos, etcétera, etcétera. Esa es una distorsión de la imagen, ¿correcto? Ahí dice distorsión cognitiva. ¿Qué quiere decir una distorsión? Una mala interpretación. Pero para que sea distorsión necesita 2 cosas. Que sea difícil de cambiar y que me perdure en el tiempo. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Esto de acá no lo puedo doblar. ¿Estamos? Es un pensamiento rígido, es un pensamiento fijo. Hay pacientes que te cuentan de un problema y lloran de un problema como si fuera el problema ayer. Pero te están contando un problema de 5, de 10, de 15, de 20 años atrás. Estamos hablando de una distorsión cognitiva. ¿Estamos? Entonces, uno de los objetivos de la terapia es tratar de que el paciente pase de un pensamiento rígido a un pensamiento flexible. ¿Vamos? ¿Y qué va a ser el pensamiento flexible? Va a ser que yo me acomode y me adapte más rápido. ¿Ok? Entonces, para hacer distorsión necesita 2 cosas. Difícil de cambiar y que me perdure en el tiempo. Entonces, ya he identificado con un paciente su pensamiento automático. Ahora yo tengo que hacer que el paciente no identifique su pensamiento automático, identifique su distorsión. Porque cuando uno identifica su distorsión, uno se da cuenta que el que está interpretando mal es uno. ¿Cuáles son los principales? Habrán escuchado capaz a los psicólogos que aplican un test de Nilo. Hay un libro de Nilo así, bien grande, bien bonito, sobre trastornos de personalidad. Y dice el libro de Nilo que las personas o los pacientes con trastorno de personalidad, que son los pacientes, digamos, crónicos, más difíciles de cambiar de condiciones, tienen el pensamiento de allá. Todo o nada.
ven la vida en dos colores, o es blanco o es negro. Otra vez la triada, ellos mismos, o son buenos o son malos. El familiar, la pareja, la esposa, los hijos, o es bueno o es malo, o me entiende o no me entiende, no hay más, ¿ok? Lo mismo para la vida es buena o la vida es mala. Entonces, en distorsiones cognitivas hay que ver si el paciente se distorsiona con él, con los demás o con la vida, ¿ok? El paciente entre más perturbado sea, más distorsiones cognitivas va a tener, ¿ok? Entonces ya nos habla el libro de Micro, que en los trastornos de personalidad, la distorsión cognitiva que más tienen es un pensamiento todo o nada. Y es lo que yo les había explicado. Hay algunos libros que hablan de 10 distorsiones, hay otros libros que hablan de 15 distorsiones, ya, en fin, les doy algunos ejemplos. La sobregeneralización. Ahí la mujer generaliza, ¿no? Todos los hombres son iguales, dice. Esa es una sobregeneración. No todos los hombres podemos ser iguales. Es una cuestión de sentido común, pero es una sobregeneralización. Hay unos son peores, pero no todos son iguales. Entonces, ese es un ejemplo de sobregeneración. O cuando las personas hablan siempre, nunca, todo, a veces se cuestiona eso al paciente. Mi mamá siempre me molesta. ¿Tu mamá duerme? Sí. ¿Tu mamá trabaja? Sí. Entonces no es siempre. Capaz la mamá molesta, pero hay que enseñarle que el siempre no es cierto. ¿Estamos? Ah, no, sí, capaz la mamá molesta. Porque una cosa es que yo diga, mi mamá muchas veces me molesta. Y otra cosa es que yo diga, mi mamá siempre me molesta. ¿Ok? En terapia cognitiva, como yo lo piense, como yo lo hable, lo voy a sentir. Soy un torpe. Las pacientes límites son bien intensas en sus emociones. Ellas no te dicen soy torpe con la boca, te dicen soy torpe con todo el cuerpo. Lo viven y lo sienten. A ver, cámbiales eso. Hay que estar ahí. Etiqueta. Les había puesto yo el ejemplo de mi mamá, ¿no? No la robo, no soy soy vieja. Está etiquetando. Nadie le está etiquetando. Solamente se está etiquetando ella. ¿Nos etiquetamos? Sí, muchas veces nosotros mismos nos etiquetamos. Pero como le había dicho, para que sea distorsión, tiene que ser difícil de cambiar y que me perdure en el tiempo. Capaz nosotros nos etiquetamos hoy, pero no está capaz. ¿Vamos? A ver, algunas situaciones más. Filtro mental, ¿ya? Hay gente que solo se concentra en lo negativo. Yo doy 20 exámenes, doy uno mal, más me concentro solamente en el que he dado mal. En los otros 20, eso es un síntoma. ¿Sí? Descalificación de lo positivo. Una vez una persona a mí me invitó a almorzar y yo le digo, estaba rico en su casa, ¿no? Le digo, está rico, ¿no? Y la persona dice, seguro que solo está diciendo porque te he invitado. ¿Quién te está descalificando? O yo le digo, oye, qué bonito es tu saco. Claro, como es mi psicólogo, me tiene que decir que está bonito. Oye, qué guapa está. Claro. Así lo quiere algo conmigo, por eso. ¿Estamos? Entonces, uno se descalifica. Acá no estamos hablando de uno, Recuerden que la teoría cognitiva es lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso de los demás. Lo que los demás piensan de uno, acá no importa, no interesa. Ustedes son dueños de pensar lo que quieran de las otras personas. El tema es lo que yo pienso de los demás. ¿Estamos? Y de la vida. ¿Sí? Sacar conclusiones precipitadas. Lectura del pensamiento. Yo lo tengo en un librito, lectura del pensamiento. Yo lo tengo así. Lectura del pensamiento, pensar mal, suponer. ¿Estamos? Digamos que alguien se ríe por ahí, que alguien ha contado un chiste y yo estoy pensando, se está riendo de mí. Estoy leyendo su pensamiento, se está riendo de mí. Estoy pensando mal, estoy suponiendo. ¿Estamos? El otro que tienen los pacientes, sobre todo con ansiedad, ¿ya? Adivinación. Adivinación o anticipación negativa. Creer que las cosas van a salir mal. Convertir una probabilidad en un hecho cierto. En el libro que yo tengo dice así, ¿ya? Anticipación negativa o error del adivino. El futuro no existe, pero los pacientes ansiosos se lo inventan. Y entre peor se lo inventen, ¿no es cierto? Más ansiedad.
En pandemia en el hospital, llamábamos a todos los pacientes y había un señor que me contestó y hablaba nomás por el teléfono, como hablamos capaz entre ustedes y yo, y el paciente, hasta, él hasta se había imaginado en el cementerio de La Pacheta quiénes iban a ir a su entierro, de qué color el cajón, quiénes iban a llorar, quiénes iban a llorar. Eso es pues una adivinación, eso es una anticipación negativa. Cuando yo al paciente por el teléfono normal ya lo escuchaba, ¿no es cierto?, hablar con normalidad. Hay otros pacientes que, bueno, ni tenían hasta dificultades para hablar, ¿no? Pero esa es una anticipación negativa o, el libro lo dice, error de la adivino. ¿Estamos? A los pacientes yo les pregunto, ¿eres adivino? No, entonces, no, pero ¿eres adivino? Sí, pero hay que eres adivino, dame los números de la lotería y por acá no es más, ¿no es cierto? Ellos al momento se ríen, se dan cuenta, sí, tiene razón, dice, ¿no? Pero recuerden que las distorsiones son difíciles de cambiar, ya no es tan sencillo, luego les puedo, pero... ¿Estamos? Minimizar. Hay pacientes con violencia, ¿no es cierto? Van por orden judicial. Señor, acá dice que ya habla de violencia física con el esposo. No, dice, solamente le he empujado. Minimizan. Paciente con consumo de drogas, eso minimiza mucho más, ¿no? Yo solamente tomo fines de semana, yo solamente tomo un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Magnificar, en unos libros lo toman igual como catastrofismo. A mí me gusta el término catastrofismo porque lo utiliza evidencia. Catastrofismo. Es horrible, es terrible, un problema así. No sé, yo puedo terminar con mi pareja puede terminar conmigo, duele, es triste, ¿estamos? Pero no es horrible, no es terrible. Ese es un catástrofe. ¿Ok? Entonces, si lo veo como terrible, es el fin del mundo, no es cierto que me acaba la vida porque terminé con mi pareja, ese es un catástrofe. ¿Estamos? Y en la terapia de Albert todos hacemos catástrofe. ¿Estamos? Esas son las distorsiones cognitivas. Les digo que hay libros, es bien bonito, a las personas les gusta hablar de las distorsiones, ¿no? Este tengo, este no tengo, este tiene, son unos libros hay 10, en otros libros hay 15. A ver si me ven algunos que vienen. Bueno, ahí me vendrán. Enseñar a identificar y reparar en los pensamientos automáticos, enseñar al paciente la teoría cognitiva, enseñar al paciente la identificación de los pensamientos, recordando que son los pensamientos los que generan su emoción, enseñar la conexión entre pensamientos y emociones y conductas, evaluar la racionalidad de los pacientes. ¿Pensar aquí te ayuda? ¿Pensar aquí te es útil? ¿Te es productivo? ¿Eso que tú piensas es válido? En terapia cognitiva no se le enseña al paciente a pensar, le hace preguntas para que el paciente solito vaya dándose cuenta. Ahí la terapia es que él se dé cuenta. Los pacientes no hacen las cosas porque uno les dice. ¿Vamos? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros las cosas y no hemos hecho? Si no, uno cambia, uno hace las cosas cuando uno es el que se da cuenta. Capaz nosotros nos hemos dado cuenta antes que el paciente, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer que el paciente... ¿Sí? Muy bien. Muy bien, acá vamos a ver, me he presentado aquí en inglés todavía, yo soy terapeuta emocional de motivo conductual. Hay una disputa, quién fue primero, fue él y fue él. Hay unos libros que dicen que él, otros libros que dicen que fue él, en cuanto al pionero de la terapia conductual. Y Albert lo resume así, ojo acá, ojo con la pequeña gran diferencia entre él y B. Yo identifico el pensamiento del paciente, identifico su distorsión y tengo que cambiar eso, ¿ok? En Albert Ellis, ese pensamiento que yo tengo, así no sea cierto, en Albert Ellis lo hay que asumir como cierto. En la terapia de Beck, mi pensamiento puede ser, mi esposa ya no me quiere. Entonces, en la terapia yo puedo enseñarle al paciente, capaz me ha hablado bastante de su esposa y su esposa ha dado 1000, ¿no es cierto? 1000 ejemplos de que sí lo quiere. Entonces, cambiar el pensamiento del paciente, ¿no? Mi esposa no me quiere. Nader te dice que el pensamiento no se cuestiona, así no sea cierto, se asume como cierto. Nader tiene un ejemplito que se llama el modelo ABC. A,
el evento activador, que sería la situación, y le llama Albert Ellis la inferencia. Inferir, más que pensar. Inferir, deducir, ¿no es cierto? Entonces en el A está el evento activador, que sería la situación, y la inferencia, que más o menos sería el pensamiento. Entonces mi pensamiento sería más o menos, mi pareja no me quiere. Listo. En el C tenemos las consecuencias emocionales y las consecuencias conductuales, que sería la emoción y la conducta. ¿Ok? Albert Ellis habla de creencias irracionales y habla de 4 creencias irracionales, que serían el B. ¿Sí? Siempre en Albert Ellis hay que ir a las creencias, hay que debatir las creencias, no la inferencia. Le llama un... debatirla, en alguien dice debate bastante. Debatir la diferencia, dice, es una terapia no elegante. Albert Ellis dice que debatir las creencias es una terapia elegante. ¿Cuáles son las creencias? Que todas las tenemos. Uno, la demanda, la exigencia hacia mí, hacia los demás y hacia la vida. Entre más exigente sea, ¿verdad? Me deben tratar bien, deben hacer las cosas como yo quiero, me deben poner la nota que yo quiero, deben venir a la hora, estamos llenos de debes. ¿Vamos? Préstenme plata, no me prestan, me enojo, porque pienso que debería. ¿Y por qué deberían prestar? Porque son mis amigos. ¿Y dónde dice que porque son tus amigos te tienen que prestar? Porque tiene plata. ¿Y dónde dice que porque tiene plata? ¿Dónde está escrito? ¿Es una exigencia? Uno, la demanda hacia mí, hacia los demás o hacia la vida. ¿Vamos? Segundo, les he hablado yo del catastrofismo. Hay que encontrar en el paciente la demanda, y es la demanda la que saca un catastrofismo. Es horrible, es terrible. La tercera creencia irracional de Albert Ellis es la intolerancia a la frustración. Intolerancia, no soporto, no tolero. No tolero que me griten, no tolero llegar tarde, no tolero que me desaprueben, no tolero este trabajo. Estamos llenos de no tolerar. Pacientes con trastorno de personalidad no toleran el aburrimiento, no toleran esto, no toleran el otro, no toleran la música, no toleran nada. ¿Verdad? Entonces hay que encontrar siempre su intolerancia a la frustración. En los libros, hay algunos libros que yo les digo al paciente que por sí no soporta. ¿Verdad? La demanda, el catastrofismo y el no soportitis. 3. Y la cuarta creencia irracional se llama la globalización. Hacer una evaluación global basada en un aspecto negativo. Más o menos una etiquetación. ¿Vamos? Entonces, en la terapia de Albert Ellis siempre hay que encontrar esas 4 creencias irracionales. Y a veces la principal. Yo a veces le digo al paciente, ni siquiera si quieres, olvídate de la distorsión. Ubica tu demanda. En el ejemplo que yo le he puesto, mi mamá te decía, soy inútil, no sirvo. Etiqueta, ¿no es cierto? ¿Y cuál era su demanda? No se me debe quemar el arroz. ¿Por qué? Porque se llama arroz Cameron. A ver, mamá, ¿eres de carne y hueso? Sí, entonces. Oye, mamá, ¿cuántas veces cocinas al año? Como 500. ¿Y por uno? ¿Estamos? Entonces, la idea es debatir su creencia. Y no son creencias de una situación, ¿eh? Pensamos así. ¿Estamos? ¿Me han entendido la partecita entre la diferencia entre la de Bess y la de Ellis? En Ellis yo le llamo va de frente. Dice en los libros de Ellis, a la gente va de frente a la yugular. Le ponía yo el ejemplo bueno, si mi pareja no me quiere, ¿no? A ver, Ellis te preguntaría, ¿y si no te quiere? No te diga, no te va a refutar, mira, entiende, Marco, sí te quiere, mira, bla, mira cómo te soporta tantos años. No. ¿Y si no te quiere? ¿Amor? Bueno, pues si no me quiere, no me quiere. Listo. En la terapia racional emotiva de Albert Ellis, pues hay 3 objetivos, ¿ya? Hay una serie de libros de Albert Ellis donde no trabaja autoestima. En Albert Ellis se trabaja la aceptación
incondicional. De uno mismo, de los demás y de la vida. Ese es el objetivo de la terapia. ¿Ok? Imagínense nuestras vidas si nos aceptaríamos incondicionalmente a los demás y aceptaría incondicionalmente a la vida. ¿Ok? Me preguntaba una paciente, pero si mi pareja es agresiva, ¿la tengo que aceptar? No, no la tienes que aceptar eso. Tienes que aceptar que tú no lo puedes cambiar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Estamos? ¿Está bien hasta ahí? Yo digo que esta es la terapia que yo más practico. Les explico las técnicas cognitivas, las técnicas conductuales primero, las técnicas cognitivas y un objetivo de terapia de la terapia racional la motiva es la aceptación incondicional. A mí la palabrita incondicional me parece una genialidad, ¿ya? Aceptación incondicional. Muy bien, me dice Andrés que él a través de su modelo plantea un cambio filosófico. ¿Estamos? Que uno tiene que ser unos pensamientos más racionales. ¿Sí? Me olvidaba acá, supuestamente en Andrés no hay que decirlo al paciente, pero tengo que pasar de una demanda, de una exigencia, de un debería, a una preferencia, a un me gustaría, a un sería mejor. Sería mejor que me preste plata, ¿no? Pero no es un debe. ¿Ok? Cambiar una visión catastrófica por una visión moderada. Bueno, pues es malo que me divorcie, que me separe, que capaz mi pareja no me quiera, ¿no? Es malo, ¿no? Pero no es horrible. Y cambiar una intolerancia a la frustración por una tolerancia. Bueno, pues me puede doler, me puedo sentir incómodo, me puedo sentir triste, pero sí lo puedo soportar. ¿Sí? Y a veces le digo al paciente, mira, el hecho que tú hoy día estés acá vivo significa que has podido soportarlo todo. Hay una paciente que me decía, doctor, no puedo vivir sin mi pareja, no lo puedo soportar, me he separado, ¿hace cuánto tiempo? 3 años. Oye, estás 3 años viviendo sin tu pareja. O sea, sí lo puedes soportar. ¿Ok? Entonces, cambiamos una intolerancia a la frustración por una tolerancia. ¿Vamos? Así no me incomoda. En terapia, por más que hagamos terapia, no vamos a estar bien siempre. ¿Vamos? Y hacer una evaluación, el último les decía yo que es una globalización, ¿no? Cambiar una evaluación global por una aceptación incondicional de mí, de los demás y de la vida, dependiendo del ejemplo. Generalmente los pacientes van con sus demandas. Cuando es muy demandante uno con uno mismo, debo de, tengo que, debí, no debí, cuál es la consecuencia emocional, culpa, tristeza y ansiedad. Debo hacerlo bien. Yo debo poner bien ante ustedes. ¿Me explico? Ansiedad. ¿Verdad? Cuando yo estoy muy exigente con los demás, deben de, tienen que, ira y resentimiento. Y cuando soy muy exigente con la vida, poca tolerancia a la frustración. ¿Está claro? Así de simple. El paciente lo tiene que saber, ¿eh? Y a veces los pacientes lo saben por afuera. ¿Ok? Los límites, una paciente límite me dice, yo lo entiendo, tengo el concepto, cognitivamente lo he entendido, pero todavía no. Recuerden que el paciente límite es bien, como les decía, bien intensa, ¿no es cierto? Sus emociones son como un huracán, más bien, la llevan en cuenta. Muy bien, y las terapias de tercera generación, que son, les decía yo, las terapias contextuales, se escucha bastante de eso. Hablo bastante yo de trastornos límites de la personalidad, porque la verdad, tengo conocidos en los centros de salud mental comunitarios y los trastornos de límites en un hospital, sobre todo que hay una emergencia, bueno, es lo que más se presenta. ¿Sí? De los trastornos de personalidad, ustedes que son enfermeras, capaz deberían un poquito leer las psicopatologías que se hacen, porque es lo que más hay. Hay bastante personas, ¿no es cierto? Intentos de suicidio repetidos, autolesiones, sensación de vacío, inestabilidad emocional, intolerancia, mucho más en mujeres que en mujeres comunes, ¿no? Bueno, las terapias de tercera generación se llaman terapias contextuales, toman en cuenta ya el concepto. En las terapias conductuales, a las terapias conductuales radicales, la cabecita era una casita negra que no sabemos qué pasa por ahí, así que todo era medible y observable. Conducta no. En las terapias cognitivas ya hablan de procesos, de pensamientos,
Y en las terapias contextuales hay que ver un poco enfocado más en el contexto, ¿no? A ver, hemos escuchado hablar de mindfulness, que es la focalización de la atención en el momento presente. Es una terapia para conseguir la atención plena, centrándonos en lo que está sucediendo, en el aquí y en el ahora. ¿Estamos? Aceptando sin más, sin intentar cambiar mi puntaje. En las terapias contextuales, un poquito se contrapone a las terapias cognitivas, que dice, uno no va a estar cada vez viendo, analizando si este pensamiento es bueno, si es malo, si es racional o si es irracional. Acepta nomás. ¿Okay? Y se basa en la atención plena. ¿Sí? Cuando uno piensa en el futuro, me preocupo. Cuando pienso en el futuro de manera negativa, ansiedad. Y cuando pienso en el pasado, triste. Seguimos ahí con el aquí y el ahora. Cuando uno tiene la cabecita aquí, no hay ni tristeza ni ansiedad. Porque tengo la cabecita en lo que estoy haciendo. ¿Estamos? A veces hay una forma de examen mental a los pacientes. Y a veces yo les digo a los pacientes, a ver, 100 menos 7, 93, menos 7, tanto, menos 7. Con ese pequeño ejercicio ya tienen la cabecita aquí. ¿Estamos? Muy bien, la terapia dialéctico-conductual, le pedí yo el programa y he visto yo que mañana a la mañana tienen un tema específico de este tema. ¿Vamos? Y sería bueno que lo vean, que lo aprendan, ya que les digo que es específico para las personas con trastornos límite de la personalidad. ¿Ok? Esta terapia tiene una función precisa, reducir pensamientos y comportamientos autodestructivos, parte del trastorno límite de la personalidad, y está centrada en la enseñanza de habilidades psicosociales. En un principio, a los pacientes con TLP hay que enseñarle habilidades. ¿Vamos? A veces no hacen una terapia grupal. No hay mucha evidencia con pacientes límites en internamiento, ¿no? El tratamiento más es ambulatorio. ¿Vamos? La terapia de aceptación compromiso, que la verdad yo cuando la leo me es más interesante la DLP, con mi personalidad, cuando yo tenía ahí le doy algunas cosas. Se trata de un tipo de intervención que emplea la aceptación, que tendría como la capacidad de atender a las sensaciones, sentimientos, que es unidad al compromiso de llevar a cabo acciones coherentes con los valores personales, ¿no? Las terapias contextuales también tienen el sentido de la terapia racional emotiva. Habla de la autoaceptación, ¿ya? De que uno acepte sus errores, de que uno acepte sus pensamientos, de que uno acepte que me puedo equivocar, acepte que me puedo enojar. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No sé si tuviera alguna pregunta.